Bienvenidos, queridos amigos de Human Empire, bienvenidos a este podcast en el que voy a intentar refutar la muy extendida entre los libertarios creencia a raíz de las intervenciones tanto de Huerta de Soto como de Javier Milei de que Dios es libertario. Obviamente estos temas tienen ya un cierto tiempo y yo había dado por hecho de que la mayor parte de personas que escuchaban a Milei y a Huerta de Soto eran lo suficientemente inteligentes y tenían una formación por lo menos básica a la hora de poder buscar en fuentes de conocimiento profundos para contrastar la información y que por lo tanto estas cosas que dicen estos dos elementos de alguna manera serían contrastadas y serían vistas clara y rápidamente de que eran absurdos totales y absolutos. Pues resulta que no. De forma recurrente he tenido esta discusión con varias personas en redes sociales y demás, y el otro día de hecho la tuve con un amigo. Eso sí, este amigo mío, que es libertario, es de esta clase de personas que, pese a ser libertario, demuestra siempre mantener el buen juicio y ser una persona razonable. La inmensa mayoría de libertarios que no son gnosiquianos no tienen nada de razonables. Son simples cachos de carne con ojos y por lo tanto con ellos es muy difícil hacerles entender absolutamente nada. Pero bueno, vamos a pasar a la harina y vamos a ver qué es lo que dicen estas personas. Básicamente, después de ver algunos de sus vídeos en YouTube, he visto que defienden en base a 4 pilares el que Dios sea libertario. El primero de los argumentos es que el diablo es el rey de este mundo y por lo tanto el diablo es quien dirige, quien mueve, quien coloca a todos los gobernantes de este mundo. El segundo de los pilares sostiene que a Dios no le gustan las democracias porque en un famoso texto de Samuel, que os pondré ahora un poquito más adelante, define el propio Dios que él lo que quería para Israel era una monarquía. El tercero de los pilares es que Cristo, cuando estuvo como hombre en la tierra, rechazó que lo nombraran rey. Y esto lo hace porque él es libertario y no quiere aceptar tener una posición, digamos, de preeminencia política sobre los demás y mucho menos de que la masa lo nombre como rey. De hecho, algo que defienden que de alguna manera da fuerza a este argumento es que Cristo nunca pagó impuestos. Más adelante veremos si esto es correcto o no es correcto. Y el último, el cuarto pilar, sería que el reino de Dios es lo contrario al reino de los estados. Es decir, cuando Cristo le dice a Poncio Pilatos que su reino no es de este mundo, en realidad no está diciendo de que en el más allá vaya a haber un reino. Todo lo contrario. Ese reino va a estar aquí, va a estar entre nosotros y puede estar ya mismo, y es por medio de darle entrada a ese mundo libertario, a ese mundo anarcocapitalista. Bueno, después de haber introducido estos 4 puntos, vamos a pasar a ver qué es lo que dice en realidad la Biblia y por lo tanto ver si esto que dicen tiene algún tipo de base, está equivocado en algunos matices o es simple y puro disparate y manipulación para engañar a los incautos que creen que tanto Milei como Huerta de Soto son referentes intelectuales y además también de conocimiento sobre los asuntos serios, complicados y excesivamente exigentes de Dios. Vamos a ello. El primero de los pilares, como acabamos de ver, es que el diablo es el dios de todos los reinos de este mundo. Él puede mandar, puede poner a los gobernantes, quitarlos, puede hacer básicamente lo que quiera con ellos. Y lo fundamentan en un texto que podéis encontrar en el capítulo 4 de Lucas, que dice lo siguiente. Cristo, estando por supuesto siendo tentado en el desierto, dice el texto en su versículo 5 que entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: te daré la autoridad y grandeza de todos ellos, me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Bueno, este es un texto que parece dar un peso
muy grande a los que defienden que los reinos de este mundo en realidad son de Satanás. Sin embargo, quiero empezar por poner un pequeño matiz que entenderemos sobre todo cuando termine la explicación, y es que Satanás dice que la autoridad y la grandeza de ellos se la han dado a él. ¿Quién se la ha dado a él? Bueno, eso lo responderemos al final, pero vamos a pasar ahora a ver un texto en el que se matiza bien cuál son los límites que tiene de autoridad Satanás para poder poner, quitar gobernantes y permitirles hacer una cosa u otra, y que se encuentra en el capítulo 13 de la carta a los romanos. Vamos a leerlo. Desde su versículo primero dice: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, porque no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón, pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto si se le debe impuesto, las tasas si se le deben tasas, obediencia si corresponde obediencia, respeto si se le debe respeto. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Bueno, como veis aquí parece que estamos contradiciendo lo que dice el Evangelio según Lucas. Pero antes de entrar a ver si existe de verdad o no una verdadera contradicción, vamos a poner ciertos matices. Según la traducción de la Biblia, veréis de que se utiliza la palabra impuestos, se utiliza la palabra tributo. En realidad, impuestos y tributos son casi lo mismo. ¿Por qué os digo que son casi lo mismo? Porque en realidad los impuestos son un tipo de tributos. Por ejemplo, la Ley General Tributaria de España dice que los tributos están compuestos de las tasas, los impuestos y las contribuciones especiales. ¿Por qué es importante hacer este matiz? Veréis, si vosotros tomáis el término raíz, que es tributo, y os vais al diccionario para buscar cuál es su raíz etimológica, descubriréis que se usaba en aquellas tribus que preexistían a Roma. No la persistían por muchos siglos, es decir, se puede decir prácticamente que el término cuando se usa se empieza a utilizar de verdad con intensidades con el nacimiento de Roma, por lo tanto es un término moderno. ¿Por qué hago esta puntualización? Bueno, me he encontrado muchas personas que intentan sostener que en realidad de lo que estaba hablando este capítulo 13 de la Carta a los Romanos en realidad se refería a las autoridades eclesiásticas. Esto no es correcto, o sea, debéis saber que en el Nuevo Testamento hay libros que hablan específicamente de las autoridades eclesiásticas y no tienen nada que ver con esto. Aquí está hablando, como habéis visto, de funcionarios públicos, está hablando en realidad del Estado. Por lo tanto, punto 1, no estamos hablando de lo mismo. El tributo es una cosa y demuestra que estábamos hablando de cargos públicos. De otra parte, y como veréis en pantalla, que os lo he dejado además subrayado para que lo veáis, fijaos que pone que las autoridades están en sus puestos relativos por Dios. Bien, ¿qué quiere decir de que están en sus puestos relativos por Dios? ¿Cuál es el margen de esta, digamos, de este diferencial entre las capacidades de Dios y las capacidades del diablo a la hora de influir sobre los gobernantes? Si os vais al libro de Job y lo leéis, lo ideal es leerlo entero para poder entender, veréis que cuando Satanás pretende tentar a Job, Jehová solamente le pone unos límites. Por cierto, como veis, acabo de llamar a Dios por su nombre, que es Jehová. El motivo por el que hago esto es porque en la misma carta de los Romanos dice que solo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y además Cristo dijo, les he dado a conocer tu nombre. Por lo tanto, siempre que se utilice el nombre de Dios para poder enseñar, instruir, y nunca para blasfemar o utilizarlo en vano, el utilizarlo es lo recomendable por propia prescripción bíblica.
Pero para retomar, básicamente en el libro de Job, lo que el diablo, presenta, la cuestión que presenta en el cielo, porque dice que el diablo va y se pone delante de Jehová y le hace una pregunta. Le dice, oye, ahí tienes a tu siervo Job, al que tú lo estás protegiendo de todas las cosas, pero si no tuviera tu protección, como los seres humanos solamente te quieren por interés, si tú ahora le quitas esa protección y permites que sufra, él te abandonará. Él te maldecirá, porque los seres humanos son solo seres interesados. Esta pregunta es fundamental y es lo suficientemente inteligente como para abrir la duda en cualquiera que la escucha. Básicamente, recordad que en su día Satanás había conseguido que Adán y Eva comieran del fruto del bien y del mal, tentándolos y haciéndoles pasar los límites de lo que es el amor. Y ahora me diréis, ¿pero qué amor? O sea, tan solo había en el paraíso de Edén una norma. O sea, lo que había no era amor, era una norma que decía, puedes comer de todo menos de este fruto. Bueno, la Biblia dice literalmente que el amor es el respeto a la ley. Es decir, cuando vosotros actuáis movidos en realidad por lo que tenéis en el corazón, cuando es un corazón entrenado y adiestrado por el conocimiento bíblico, siempre vuestro comportamiento va a estar en consonancia con la ley. Es decir, si vosotros no tenéis en el corazón amor, por obligación, por pura voluntad, no vais a poder conseguir cumplir con lo que dice la ley. Y es más, incluso a día de hoy, siendo imperfectos, no vamos a poder conseguir actuar de forma como lo podría ser un ser absolutamente perfecto, de forma, normativa. Eso es literalmente imposible para nosotros, porque tenemos a alguien que continuamente nos está tentando y que además nosotros nacemos con la inclinación a hacer lo malo. Así lo dice la Biblia. Por lo tanto, la pregunta de Satanás deja en el aire que si los seres humanos no estamos protegidos siempre por Dios, lo traicionaríamos sobre la marcha. Por eso Dios le dice a Satanás, muy bien, vete y tienta a Job, pero con los límites que yo te ponga. Y Jehová en el texto le pone una serie de límites a Satanás, que básicamente es no lo mates, o sea, no llegues a matarlo. Y aquí ocurre algo parecido. En principio, como a la rebelión de Satanás se sumaron sus ángeles y se sumaron también muchos seres humanos, y se siguen sumando a día de hoy muchos seres humanos que continuamente violan los mandamientos. Recordad, por ejemplo, los 4 primeros mandamientos son los que le dan honra a Dios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estaría, como decía antes, el no blasfemar, el no tomar el nombre de Dios en vano y demás. Pues bueno, por ejemplo, aquí tenéis los vídeos de Milei y de Huerta de Soto, que básicamente lo que están haciendo es pues coger el nombre de Dios y arrastrarlo por el suelo diciendo que bueno, que él lo que dice en la Biblia básicamente es mentira, porque en la Biblia ya veréis un poquito más adelante que él sí defiende que va a haber un reino tal cual, ¿no? Bueno, pues Satanás a partir de ese momento consigue, según la Biblia, durante un breve periodo de tiempo va a conseguir su dominio a nivel mundial, de los gobiernos y un largo etcétera. Digo un pequeño periodo de tiempo porque tened en cuenta de que a diferencia de Dios, la Biblia dice que para lo que para nosotros es un día, para Dios son 1000 años. Si la cronología bíblica pudiera coincidir con lo que vosotros creéis, obviamente los que sois darwinistas no lo vais a creer, pero los que sí lo creen, digamos de que todo el desarrollo histórico de la Biblia no va a llegar a ser una semana de Dios, va a ser menos tiempo, por lo tanto a eso es a lo que se refiere el matiz. Entonces Dios va a permitir que por medio de todas sus tácticas el diablo nos ponga a prueba, pero le pone límites. ¿Por qué le pone límites? Por varios motivos. El primero es, como dice la Biblia, porque si permitiera que Satanás nos tentara hasta el último extremo, no se salvaría nadie. Eso es el primer motivo. El segundo motivo es que Dios detesta el desorden, no acepta. O sea, el anarcocapitalismo es algo que Dios lo desprecia. El tercero de los motivos, y tal vez el más poderoso, es que Dios quiere que se salve tantas personas como puedan. A él le encantaría que se salvara todo el mundo. Ojo, cuando hablo del mundo me refiero a seres humanos. Los seres celestiales que han traicionado a Dios, esos no tienen ya salvación. Entonces, para que pueda llegar a haber salvación, tienen que llegar a conocer a Dios. Y por eso la Biblia dice
que cuando las buenas nuevas del reino se estén predicando, se hayan predicado en toda la tierra habitada, entonces llegará el fin. Para que pueda pasar eso, tiene que haber un cierto concierto de los gobernantes de este mundo. Y por lo tanto, la autoridad relativa, es decir, los límites de lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, quien los fija es Dios. Y quien los coloca, o sea, quien les da esa autoridad para que puedan manejarse dentro de unos límites que después el diablo intenta mover para un lado o para el otro, intenta tensar la cuerda a lo máximo para que todos descarriemos, el que pone esos límites es Dios, no el diablo. Por lo tanto, como veis, si sacamos del contexto completo lo que quiere decir la Biblia y nos ceñimos nada más a una parte y obviamos la otra, claro que puede parecer de que al final todos los reinos del mundo, en realidad todos los gobernantes del mundo, todos tienen una autoridad que se las da el diablo. Aunque ya acabamos de ver de que no es así. Pero además hay otro texto que lo demuestra. Vamos a leerlo. Y lo podéis encontrar en la carta a Tito, en su capítulo 3 y en el versículo 1. Y dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Por lo tanto, queda bien claro que de ningún modo significa ese texto que los estados, que todo pertenezca al diablo, estén ahí para cumplir con una función satánica, y si los destruimos es cuando llega el verdadero reino de Dios. Es justo al contrario. Esos reinos existen para que las buenas personas no sean masacradas por las malvadas, como pasaría, por ejemplo, si todos los estados y todos los reinos fueran destruidos. Ahora bien, lo que Dios no iba a hacer es, después de que lo desafiaran absolutamente todos los que se unieran a Satanás, y son la inmensa mayoría de los seres humanos, porque recordad que la Biblia dice que los que se van a salvar no es que vaya a ser la inmensa mayoría de los seres humanos, sino un número en teoría reducido. Lo que no iba a hacer es darles todas las herramientas para que los estados, los reinos y demás fueran maravillosos, magníficos y cumplieran con la voluntad divina. Todo lo contrario. Los seres humanos tenemos que pagar por las malas decisiones que de alguna manera hemos tomado, bien de forma directa o bien de forma indirecta. Cuando digo de forma indirecta, obviamente me estoy refiriendo a Adán y Eva. Adán y Eva pecan y nosotros somos descendientes de Adán y Eva, y el pecado de ellos lo arrastramos nosotros. Pero además hay que reconocerlo, yo por lo menos lo reconozco, yo no soy una persona perfecta. Peco con regularidad, a veces, porque, como dice el propio apóstol Pablo, me encuentro luchando entre el espíritu y la carne, otras veces simple y llanamente porque tengo mala fe, o sea, yo soy un ser humano imperfecto, a diferencia, por lo que veo, de Huerta de Soto y Milei, que ellos fijaos si son idiotas los dos, que ellos creen que son perfectos y pueden dar lecciones de la Biblia. Claro, cargándose las partes que no les interesan, las borramos y vemos ahí cómo pasan las cosas. Bueno, pues la cuestión es que para que yo pueda, por poner un ejemplo, por singularizarlo en mí, para que yo pueda en algún momento aspirar a algo mejor, tengo en primer lugar que disciplinarme a mí mismo. Y para disciplinarme a mí mismo tengo que demostrarle a Dios que yo realmente quiero seguir su camino. ¿De qué manera demuestra un cristiano que quiere seguir el camino de Dios? Bueno, pues como dice, si buscáis los evangelios, lo primero que hizo Cristo cuando iba a empezar con su misión evangelizadora fue bautizarse. Y después de bautizarse, por supuesto, tened en cuenta que Cristo tenía un conocimiento perfecto, el nuestro es imperfecto, hay que escudriñar las Escrituras, aprender lo necesario y actuar de la mejor forma posible de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Pues vamos a pasar al segundo de los argumentos que utilizan para decir que Dios, porque para ellos además Jehová y Cristo, los dos son Dios. No voy a entrar en el debate trinitario, cada cual puede investigar y que le parezca lo que crea. A mi entender no son lo mismo. De hecho, en la carta a los Filipenses 2.5, creo recordar que es, deja bien claro que Jesucristo nunca quiso usurpar el puesto de Jehová, ni sus atribuciones, pero bueno, cada cual que piense lo que quiera. El segundo de los argumentos que ellos utilizan es que Cristo rechazó ser nombrado rey. Claro, ellos sabían por el Antiguo Testamento de que se había anunciado que iba a llegar un nuevo rey, ellos esperaban que fuera a ser un guerrero, que fuera a barrer
a toda la cosa repugnante que para ellos era Roma, que la tenía sometida. Recordad que en el pasado ya Jehová había librado al pueblo de Israel, por ejemplo, del dominio de los babilonios, en su día también de los egipcios. Entonces ellos esperaban que la historia se fuera a repetir. De hecho, llegaron los judíos a ser tan obstinados en su visión contraria a los deseos de Dios que pasaron totalmente por alto el hecho de que Dios les había dicho de que los iba a sustituir por una nación que realmente iba a dar su fruto. Su fruto, por supuesto, iban a ser las buenas obras. La nación de Israel había apostatado no sé ni cuántas veces, idolatrado a otros ídolos, se había dedicado, como pasa incluso en el Nuevo Testamento, a comerciar en el propio templo. Es decir, que el buen, o sea, que el... Para poner, no quiero utilizar la palabra bueno, porque como sabéis, a Jesucristo una vez le dijeron buen maestro y él dijo que bueno solamente había uno y era Jehová, ni siquiera él era bueno. Pero es verdad que cuando le preguntan a Cristo que quién es aquella persona que es su hermano, ¿vale? Cristo le pone delante la parábola del buen samaritano y por lo tanto les deja bien claro que lo que ellos estaban haciendo no era para nada bueno. En fin, que la idea detrás de que Cristo rechaza el que a él lo nombren rey viene a demostrar de que él en realidad no quiere ser rey, ¿no? O sea, él lo que quiere es un mundo libertario y, bueno, todas esas locuras, y que lo que refrenda esto además es que Cristo no pagó tributos. Dice Huerta de Soto que él mandó a uno de sus apóstoles a ir a buscar la moneda de éstater de dentro de la boca del pez y que por lo tanto él no pagó absolutamente nada. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, y es el elemento que desmonta esta estupidez total de Huerta de Soto, es que si nos vamos precisamente a la carta de los Romanos, nos dice el apóstol Pablo que Cristo vino aquí con una función, con una sola, y no era venir a ser rey. Él vino a cumplir con una sola. Y de hecho la vamos a leer para que se pueda entender hasta qué punto sostener esta estupidez, aparte de una blasfemia, viene a demostrar que el señor Huerta de Soto, si no ha llegado a la apostasía, desde luego se está quedando rozando el larguero. Este texto lo podéis encontrar en la carta a los Romanos capítulo 5 y dice lo siguiente desde el versículo 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ser a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley habían pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si para la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo Señor, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a ver qué quiere decir este texto tan largo y tan complicado, aparentemente complicado. Si vosotros conocéis el principio de la ley mosaica, dice que el alma que mata tiene que ser sacrificada. Ese es el principio de alma por alma. El pecado entra en el mundo porque un hombre perfecto, es decir, Adán, fijaos que aquí no habla de Eva, habla de Adán, peca. Es decir,
atenta contra la ley de Dios. ¿Y qué tiene que hacer Dios para que con seres que van a nacer con el pecado de Adán puedan, hasta la llegada de Cristo, limpiar sus pecados? Pues cada vez que un israelita pecaba, tenía que sacrificar a un animal. Claro, viendo, o sea, teniendo en cuenta que estamos hablando de alma por alma, parece de que esto no tiene en principio el mismo peso. Es decir, el alma de un hombre perfecta no tiene el mismo peso que el alma de un animal. Ahora nos tenemos que remontar un poco más adelante para poder entender cuál era el sentido de sacrificarse del animal. Cuando Cristo viene a la tierra, nace como un hombre perfecto, sin pecado, porque no nace producto de una concepción. Ya sabéis de que muchas personas se burlan de este tema, pero bueno, digamos de que el objetivo es que nazca un hombre que no es fruto del coito, o sea, no nace arrastrando el pecado del padre y de la madre, de Adán y Eva, no, nace perfecto. Y como ser perfecto vive. Pero ¿con qué intención viene aquí ese ser perfecto? Pues ese ser perfecto viene para cumplir con la máxima bíblica del alma por alma. Es decir, el pecado entra al mundo por Adán, pero el pecado se va a quedar con Cristo en la cruz por la muerte también de un hombre perfecto. Entonces, el objetivo de Cristo fue venir a morir sin cometer ningún pecado y, por lo tanto, que el pecado de todos se vaya con él. Por eso la Biblia más adelante dice que el saldo que paga el pecado es la muerte. Es decir, nuestros pecados en vida se pagan con eso, del mismo modo que los pecados de todos murieron con Cristo en la cruz. Por lo tanto, Cristo vino aquí a arreglar el desaguisado de Adán. No vino para ser rey, no vino para que lo nombraran rey. Él vino aquí para morir. A ver si lo entendemos. De hecho, él se lo dice a Pedro, se lo dice de que él tiene que morir. Y claro, Pedro le dice, no, hombre, no seas tan duro contigo. Y Cristo cuando le dice, ponte detrás de mí, Satanás, porque, o sea, yo he venido para esto. Yo he venido para morir. Ese ha sido mi objetivo. Mi objetivo ha sido que por mí, como acabamos de ver en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, por medio de su sacrificio, todos los pecados puedan ser perdonados. Pero hay otros motivos más que se mencionan a lo largo de la Biblia, en muchos textos, y que aquí os quiero explicar. Cristo además quiso venir a morir porque al vivir él como hombre, puede saber lo miserable y lo triste que es nuestra vida como hombres. Porque fijaos, aunque él sabía de Dios, él, viviendo como hombre, pudo sentir nuestras mismas emociones. Y obviamente sabe que él además, al conocer a Dios, tenía una esperanza diferente que la nuestra, que ni siquiera lo hemos visto. Por eso el apóstol Pablo en un determinado momento dice que muchísimo más grande, no mucho más grande, sino muchísimo más grande que todos los reyes del antiguo Israel, todos, y que cualquier personaje bíblico antes de la llegada de Cristo son los que vinieron después. Es decir, cualquier apóstol es más grande que cualquier personaje bíblico anterior. ¿Por qué motivo? Porque ellos creyeron sin ver, mientras que los otros vieron. El rey David vio, el rey Ezequías vio, Abraham vio, Jacob vio, José vio, Moisés vio, Aarón vio, todos vieron las obras de Dios. Creer de esa manera es muy fácil, bueno, muy fácil, entre comillas, a ver si nos entendemos. Pero en el caso de los apóstoles, ellos lo único que vieron fue al Cristo. Y no es poco, o sea, por supuesto que tiene mucha importancia, pero es que los otros estaban viendo que directamente Dios, por poner un ejemplo, en el caso del rey Ezequías, cuando lo fue a sacar Sennacherib, lo fue a atacar con, creo recordar que fue un ejército de 170.000 hombres, Ezequías no tenía ejército. Y Dios dice que mandó a su ángel y en una sola noche mató a todo el ejército de Sennacherib. Imaginaos lo impresionante que es eso. Por muchas cosas impresionantes que hizo, por supuesto, Cristo, visualmente hablando, te da una mayor sensación de tranquilidad el ver que estás protegido por un Dios que, si viene un ejército hacia ti, saca un ángel, imaginaos, un ángel con todos los que tiene Dios y aniquila todo lo que trinca. Pues claro, bien. Por lo tanto, Cristo no venía con la intención de, como para ir recopilando, con la intención de morir para resarcirnos del pecado de Adán, con la intención de que al haber sufrido como hombre, va a actuar como abogado nuestro, como hombre que fue. De hecho, recordad que pese a que él tenía el poder de resucitar a Lázaro sobre la marcha, dice de que antes de levantarlo de la muerte, dice que él lloró. O sea, el propio Cristo lloró. De hecho, recordad también que cuando Pedro por 3 veces niega a Cristo,
Cuando Cristo vuelve a la vida, dice que tiene una conversación con Pedro y nadie sabe qué fue lo que le dijo. Lo único que se sabe es que Pedro volvió a su ministerio de predicar la verdad con una fuerza como nunca se la había visto. Por lo tanto, Cristo lo que vino aquí fue a enseñarnos, como él dejó bien claro, lo que significa la justicia. La justicia significa eso, significa de que de Dios nadie se puede reír, que si hay un plan divino, tiene que cumplirse punto por punto, sin saltarse una sola coma. Y por supuesto, si no se puede saltar una sola coma, mucho menos se puede aceptar que vengan un par de iluminados a decir que no, que bueno, que Cristo en realidad no quiso ser rey porque era libertario, tío. ¿Entiendes? No. Cristo vino a cumplir una función. De hecho, vamos al tercer punto, o sea, la tercera réplica contra este argumento, bueno, en fin, no quiero poner ni un adjetivo de estos tipejos. Cuando Jesucristo viene aquí a morir por nosotros, tened en cuenta que la ley dice que tiene que ser alma perfecta por alma perfecta. Pero un alma perfecta podía ser cualquier ángel, cualquiera. ¿Por qué de entre todos los seres perfectos que había en el cielo se presenta Jesucristo a salvarnos? Bueno, pues veréis, en la Biblia dice, por supuesto, en el libro de Génesis, que Dios hizo el ser humano. Pero en la Biblia, esto me va a venir muy bien para después para poder explicar lo del tema de los impuestos, se utiliza la representación. Es decir, si Dios le daba la orden a un ser de que hiciera una cosa, y le decía incluso cómo hacerla, en la Biblia no se mencionaba normalmente que ese ser la había hecho. ¿Por qué motivo? Pues porque lo que se pretende, lo que un verdadero ser que está imbuido de la creencia de Dios, lo que intenta es darle honra a Dios, no a sí mismo. Por ese motivo, si os fijáis, casi ningún ángel, pese a que hacen un montón de obras poderosas a lo largo de la Biblia, como este que os hablé de Sennacherib, no se mencionan sus nombres. De hecho, en los libros apócrifos, muchos de ellos han sido calificados como apócrifos porque en los mismos parece que la honra se le da a el ángel que hace una obra poderosa en lugar de a Dios. Y ningún ángel tiene ni siquiera una millonésima parte del poder de Dios. No os equivoquéis. O sea, la disputa entre Satanás y de Jehová no es de poder. De hecho, Jehová desde el principio desde hace muchísimo tiempo, ya dijo, Satanás, vas a morir y vas a morir de esta manera, te voy a hacer picadillo. Bueno, no, Jehová no dijo literalmente te voy a hacer picadillo, a ver si me entendéis. Pero Jehová dijo, además, de la manera en la que iba a destruirlo, explicó toda la secuencia. Bien, por lo tanto, aquí no hay una disputa sobre el poder. Aquí sobre lo que hay una disputa es sobre la honra. Satanás consiguió de que en lugar de adorar a Jehová, lo adoraran a él, por medio de diversas técnicas. Y por lo tanto, a ese ser al que Dios le dio la orden de que no se hiciera, no quería ocupar un lugar parecido al de Satanás. Pero más adelante se nos revela, o sea, ya una vez que ese ser ha venido aquí a la tierra a morir por nosotros, que él fue quien nos hizo por orden de Dios. ¿Quién nos hizo? Pues quien nos hizo fue Jesucristo. Jesucristo, cuyo nombre en el cielo es Miguel, porque las entidades en el cielo tienen un nombre y en la tierra tienen otro. De hecho, el nombre Jesucristo significa Jehová es salvación. Lo que hace, por orden de su Padre, es crear a los seres humanos. Y de hecho, la Biblia dice que la única cosa que Dios hizo de forma directa fue a Miguel. Y el resto de cosas vinieron a ser por medio de él. Es decir, Jehová le dice a Miguel lo que tiene que hacer, seguramente como lo tiene que hacer, y él, al obtener el poder de Dios, nos hace. Entonces, cuando Cristo viene aquí a morir por nosotros, es como el Padre que viene a sacrificarse. El Padre, ojo, el Padre con P mayúsculas, es Jehová. Pero bueno, viene el que nos hizo por orden de Jehová a morir por nosotros. Por eso él dice que él es el pastor excelente, el que sacrifica su vida por sus ovejas. Y aquí tenemos una muestra de que lo que va a venir en el futuro, el reino futuro, ahora os pondré el matiz a eso, no os preocupéis que yo aquí no me voy a dejar absolutamente nada atrás. Cuando vaya a venir el futuro reino, debéis de tener en cuenta que quien va a estar al frente fue aquel que cuando vino como hombre se puso a limpiarle los pies, a lavarle los pies a sus apóstoles. Ese es
el buen, sí señor, ese es, como muy bien dice Jesucristo, incluso para el que no es creyente lo tiene que aceptar, el buen pastor es el que muere por sus ovejas, pues él vino y murió por nosotros. Esa fue su misión. ¿Realmente creéis que Cristo venía aquí con la intención de que lo nombraran rey para que igualmente descarrilar en lo que quería Jehová, para que Satanás, aprovechando que todos los seres, todos, podemos llegar a caer, todos a la sesión de Jehová, podemos llegar a actuar mal, podamos perder de vista de que venimos a este mundo con una función clara? Pensadlo bien, Jesucristo no era igual que nosotros que nos descarrilamos a la primera de cambio, no. Él vino con una función clara. Y esa función clara fue, vengo a morir por ellos, como uno de ellos, para en el futuro poder decir de que mi sacrificio como ser humano va a servir para limpiar el pecado de los seres humanos. Pues claro que a él que lo nombraran rey le daba absolutamente igual. De hecho, el reino que a él le interesa, y por eso se lo dice a Poncio Pilatos, no es de este mundo. Y Jehová se lo dice directamente: siéntate ahora a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo de tus pies. Y que diga a alguien, sea Huerta de Seto, Milei o Periquitos de los Palotes, que no va a tener un reino, pese a que avisa en el último, creo recordar que es el último capítulo de Apocalipsis, que hay de aquel que cambie una sola coma de lo que dice ese libro, en el que dice además que Jesucristo va a ser rey, agüita. De hecho, lo voy a buscar y os lo voy a leer ahora mismo. Y lo podéis encontrar en el libro de Revelación o Apocalipsis, dependiendo de la Biblia que utilicéis, capítulo 22, a partir del versículo 18, que dice lo siguiente: a todos los que oyen las palabras de la profecía de este rollo, yo les declaro, si alguien les añade algo a estas cosas, Dios les añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Y si alguien les quita algo a las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su parte de los árboles de la vida y de la santa ciudad. Cosas que están descritas en este rollo. El que da este testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la bondad inmerecida del Señor Jesús esté con los santos. Obviamente, la amenaza es muy clarita. Es decir, Jehová es capaz de perdonar muchísimas cosas. ¡Muchísimas! Ojo, no todas. En la Biblia se deja bien claro que hay un pecado que es imperdonable. Por lo tanto, también lo que dice Huerta de Soto en este sentido también es mentira. Y claro, es fundamental saber en qué cosas puede uno pasar la línea y en cuáles no. ¿Por qué os comento de que hay en cosas en las que uno no debe de pasar la línea y no debe de intentar jugar con ellas? Veréis, es que la propia Biblia avisa, y de una forma bastante contundente, que no nos dejemos arrastrar por las filosofías de este mundo. De hecho, literalmente, dice lo siguiente la Biblia: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Hay otras traducciones que en este mismo texto lo citan de este modo: mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y esto es lo que están haciendo tanto Milei como Huerta de Soto. Milei y Huerta de Soto lo que están pretendiendo es básicamente engañaros, aprovechar a las personas analfabetas de lo que dice realmente la Biblia para poder colarles una grandísima mentira. Por eso le dedican un tiempito, utilizan unos poquitos textos bíblicos muy fuera de contexto para que pueda sonar de alguna manera que encaja con su filosofía. Pero recordad que la filosofía es previa. Es decir, él estaba intentando justificar que Dios y que Cristo son libertarios. Para que vosotros pudierais opinar si son libertarios o no, lo tenéis que hacer antes de poner la filosofía humana por delante. Porque Dios, como acabamos de ver, no tiene ningún tipo de simpatías, ni de adscripción previas, ni al libertarismo, ni al anarcocapitalismo, ni a nada que se les ocurra. En fin, esto se ha estirado demasiado. De momento hemos tratado dos de los pilares. Creo que dentro de aproximadamente una semana os describiré los otros dos, aunque es posible, como esto me ha atacado bastante la sangre, porque yo sí he estudiado la Biblia en profundidad, y ya os adelanto, mi conocimiento es imperfecto de la Biblia. Es decir, yo las conozco, voy a ser totalmente franco, creo que las conozco 1000 millones de veces mejor que Huerta de Soto, que Milei y que todos los libertarios del mundo juntos. Pero
pero estoy convencido de que pueden haber personas que puedan hacer matizaciones a lo que yo he afirmado, que puedan añadir otros textos de mayor peso, pero en lo que yo me he apoyado aquí, y sobre todo en a lo que le tenéis que tener fe ciega, total y absoluta a los que sois creyentes, es lo que estáis viendo en pantalla sobre los textos bíblicos. Esos mismos los podéis coger, los podéis contrastar. De hecho, os recomiendo que los contrastéis con las Biblias de la Reina Valera, con la Reina Valera dentro de todas las versiones que tiene, con la Nácar Colunga, con la del Nuevo Mundo que utilizan los Testigos de Jehová, en fin, que lo contrastéis con todo. Porque la mejor manera de saber si alguien te está intentando mentir, si alguien te está intentando colar un gol, es que lo contrastes. Eso es lo que yo os recomiendo que hagáis. Contrastad. ¿No creéis en nadie? La Biblia lo dice. Maldito es el varón que confía en otro varón. En quien tenéis que confiar es en Jehová. En Eduardo, bueno, el que quiera confiar en Milei que lo haga, en Huerta Soto que lo haga. Yo que soy Eduardo ya os digo, en mí no debéis de confiar. ¿Vale? Debéis de confiar en Jehová solamente. Y si lo que yo digo... O sea, si lo que yo he expuesto en este podcast y en el futuro que voy a subir es o no es correcto, será única y exclusivamente juzgado en base a lo fidedigno que sea respecto a lo que la Biblia mismo dice. Todo lo que salga fuera de lo mismo, tomadlo con pinzas. Lo que dice la Biblia, sin embargo, tomaoslo muy en serio. Claro, siempre y cuando seáis creyentes. Pues bueno, estimados amigos, en el próximo podcast, pues bueno, entraré a refutar esas dos otras teorías absurdas de estos dos tipejos. Y bueno, espero vuestros comentarios. Obviamente, como me imagino que algún otro hater saltará a insultar y demás, pues bueno, si no te respondo, pues oye, jódete, tío. La verdad que tu opinión me importa una mierda. Pero aquella persona que por contra intente, siendo un hater, si lo va a hacer con argumentos bíblicos, es decir, estamos hablando con la Biblia, coge la Biblia y me dice, oye, aquí tienes un texto bíblico que te contradice, créeme que tomaré en consideración lo que me dices, porque si por cualquier motivo puede ser de que yo esté equivocado, haré las rectificaciones necesarias. Con todo, lo dudo mucho. Creedme que lo mío han sido demasiados años intentando escudriñar las escrituras. En fin, hasta pronto.